Muy buenas noches. El día de hoy va a ser un espacio muy especial. Va a ser un espacio donde eh, no va a estar Lai, ya que como ella les comentó en la sesión anterior, ella está de cumpleaños, así que está pues pasándola bacano, pasándola chévere en su espacio, mientras que nosotros estamos aquí en La Culpa es de Mercurio. Y en el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y es una de las bases fundamentales de la psicología existencial y en la cual nosotros como psicólogos existenciales trabajamos fuertemente dentro de cada uno de los procesos de las técnicas y de las intervenciones. Este aspecto que vamos a hablar el día de hoy habla sobre una temática fundamental y es la conciencia. Vamos a entender inicialmente la conciencia no como un elemento de un aparato psíquico, como una estructura en sí, que va dirigida hacia un elemento interno de un aparato psicológico, ya sea un yo, un super yo o un ello, sino va a ser una toma de conciencia o una conciencia más dirigida desde el individuo, desde el yo como individuo, hacia el contexto o hacia los objetos o los otros que tengamos al frente, las personas. Es de cierta manera que a partir de este concepto de la conciencia se comienza a construir toda una amalgama de conceptos y proyectos filosóficos y teóricos detrás de cómo se concibe desde el apartado o el elemento existencialista humanista. Es de esta manera que en este espacio comenzaremos a hablar sobre las bases de cómo entender y cómo hacer ese trabajo desde la toma de conciencia, una toma de conciencia intencionada. Por eso el día de hoy y el en vivo que estamos trabajando el día de hoy es de la vivencia intencional hacia nuestro mundo. Es de cierta manera que iniciaremos con las bases, iniciaremos con quien ha creado o ha cimentado de cierta manera el concepto y lo ha podido concretar a partir de la época de los principios del siglo XX, casi en 1900, 1905, 1910, llega un europeo muy interesante llamado Edmund Husserl. Husserl, más precisamente en Frinsburgo, fue que comienza a plantearse los primeros pilares de lo que se llamaba o lo que se llama hoy en día fenomenología. La fenomenología la vamos a entender como ese estudio de los fenómenos o estudio de las situaciones o experiencias que pasan por la conciencia. Es de cierta manera que la creación de la fenomenología surge a partir de unas series coyunturales o unas experiencias contextuales muy interesantes. Y es que en principios del siglo XIX se mantenía un elemento, una perspectiva tanto filosófica como científica de la concepción del mundo y del ser humano. Y es esa concepción naturalista, racional y empírica que llevaba construyéndose a partir de las propuestas de Comte, en la cual se postulaba o se cimentaba desde el positivismo. Hay que tener en cuenta que el positivismo nos plantea de cierta manera una forma de ver el mundo donde tiene que ser sustentada o basada a partir de la evidencia, pero una evidencia centrada no solo en, en poder demostrar algo, sino en que sea a partir del método científico, un método científico centrado en lo empírico analítico. A partir de allí se comienza a postular una serie de construcciones teóricas, tanto psicológicas como filosóficas, como el conductismo, como la construcción racional, todas las construcciones filosóficas detrás de la epistemología en base a esa construcción. Es de esta manera que de ahí es donde se cimienta esa formulación de la fenomenología y es una contraposición o una contranarrativa con respecto a lo que se plantea en Comte y compañía, y en la cual comenzó a cimentarse a partir de unos autores que ya a partir de 1900, incluso 1764,
con Lumber, J.H. Lumber, en 1786, con Kant, con su cuarto escrito, la cuarta parte de la metafísica, o también incluso con Engels en 1807, donde se trataba en su libro La fenomenología del espíritu, es donde de cierta manera Husserl toma las bases para poder construir lo que hoy se entiende como fenomenología. Este primer peldaño, ese primer elemento de lo que se concibió como fenomenología, viene de la concepción de que la fenomenología viene como una corriente, o lo entiende Husserl como una corriente, que intenta explicar lo que se presenta en la conciencia. Ya después, con sus discípulos como Heidegger, ya como Marlene Portino, Ricoeur o Jean-Paul Sartre, comienzan a desglosar un poco más y a complejizar un poco más lo que es el concepto de la fenomenología. Pero por el momento hay que tener en cuenta que eran las bases, eran los principios del todo. Y de cierta manera daba a entender o daba a poner una postura clara en la cual decía, postulaba que de cierta manera el positivismo no era una forma única o no es la forma única en la cual se puede entender el mundo o se puede entender las personas, sino también hay otro método mucho más cercano y mucho más subjetivo en el cual el sujeto puede comprenderse incluso a sí mismo. Y es lo que de cierta manera, y ahí nos adelantamos un poco a lo que planteaba Heidegger en 1969 en una entrevista con Richard Wigber, en la cual le preguntaba ese dilema planteado por Husserl. Y Heidegger le plantea o dice, la ciencia no piensa, la ciencia no tiene un estado o no tiene un ejercicio filosófico, sino que dentro de su método necesita de la reflexión filosófica para poder tocar o poder llegar a eso que ha concebido desde el método. Y es de cierta manera que se ve o se ve necesario ese elemento de lo fenomenológico o del análisis de la esencia tomada a partir de la conciencia para generar también ese conocimiento. Y es así que a partir de lo que plantea Husserl se comienza a dar un elemento coyuntural en los espacios tanto de la filosofía como tal, sino que también sea un elemento coyuntural no solo en el entendimiento del conocimiento, ya que a partir de allí se comienza a entender la fenomenología como un método para obtener el conocimiento y se incorpora dentro de los elementos o las herramientas para poder obtener una epistemología consistente, ya que a partir de lo que planteó Husserl se plantea una forma de generar filosofía, de generar comprensión subjetiva del ser humano. Es de cierta manera que a partir de ese planteamiento Husserl nos dice que el entendimiento de las cosas, que el entendimiento de lo que nos rodea va a estar en función de cómo nosotros podamos tomar ese elemento de la conciencia y poderlo deconstruir. Es así que se comienza a generar un método mucho más estructurado, mucho más ligado, y es lo que de cierta manera Nietzsche resalta de esta fenomenología trascendental, que es como lo llama Husserl. ¿Por qué lo llama trascendental? Lo llama trascendental por el hecho de que va más allá de lo que simplemente se plantean los criterios positivistas dentro del marco del entendimiento. Y es así que dentro de la comprensión de la fenomenología comenzaremos a entender que será como un método, pero también como una forma o una actitud en la cual el sujeto comienza a desglosar o a ver los elementos del mundo. Es así que hay que comprender la fenomenología dentro de tres partes fundamentales. Y es dentro del marco del objeto, que es ese elemento que nosotros comenzaremos a tomar conciencia o comenzaremos a hacer un análisis. Luego está el contenido de ese proceso y luego está el sujeto. Puede ser un otro que está tomando el proceso de conciencia o bien un yo
que comienza a darse cuenta o comienza a identificar elementos dentro de su campo perceptivo. Y acá la percepción va a ser sumamente importante y de eso se va a tomar mucho, por ejemplo, la teoría o la corriente francesa de Merleau-Ponty desde el elemento de las sensaciones para anclar y potencializar la conciencia. Ahora sí, para el marco de lo que se entiende desde lo husserliano, vamos a comprender que ese concepto del objeto va a estar segmentado dentro de tres partes. El objeto como un objeto real, un objeto que va a entenderse como ese aspecto, ese objeto que independientemente de que nosotros existamos, él va a estar allí. Así como nosotros, por ejemplo, podemos decir, em, la luna está, la luna gira alrededor de nosotros, pero para eso no necesito estar yo allí o estar viéndolo desde un telescopio para poder cerciorarme de ello. ¿Sí? Hay que entender este objeto real como independiente o totalmente fuera de las incorporaciones que lleva al estudio mismo del sujeto. Y es así que, por ejemplo, podemos identificar de una forma mucho más práctica, por ejemplo, el concepto de lo que es, por ejemplo, un cubo Rubik, un cubo de Rubik, por ejemplo. De eso se comienzan a generar una serie de conceptos que llamamos suposiciones o supuestos que comienzan a llenar de conceptos. Y es de cierta manera en cómo normalmente veíamos dentro de la propuesta de Comte del positivismo y el racionalismo, comenzamos a generar un concepto de cómo puede ser un cubo rugby, para qué nos sirve ese cubo rugby, cómo funciona ese cubo rugby. Y es así que tenemos unos conceptos, unos preconceptos o unos prejuicios con respecto a algo que vamos a estudiar o perfectamente a una persona que podemos estar observando. Es de cierta manera, por ejemplo, en esta situación en que podemos entender que, por ejemplo, el objeto rugby es un objeto, es un rompecabezas que de cierta manera fue creada en 1980 por, si no estoy mal, un húngaro, eh, Ernest Rubik, y en la cual plantea una serie de ejercicios de concentración y atención sostenida, en la que se compone de una serie de composiciones geométricas cúbicas que llevan a unos mecanismos que permiten sus giros en cada una de sus integraciones. Eso sería el concepto como tal que tenemos de este objeto. Esto es lo que nosotros entenderíamos como un elemento de la realidad. No necesitaríamos tener el cubo Rubik para poder entender y conceptualizar sobre ello. De la misma manera que, por ejemplo, en el marco de la psicología, podemos entender o podemos conceptualizar elementos tan abstractos como, por ejemplo, la depresión, por ejemplo, la ansiedad, la bipolaridad, o conceptos como la desatención o problemas a nivel, digamos, organizacional, de espacio, por ejemplo. Son conceptos propios que iremos revisando sin necesidad de tener el objeto en sí allí. ¿Listo? Pero en la medida que nosotros, dentro de este marco del objeto, comenzamos a hacer ese análisis, vamos a llevarla al marco de la conciencia, al marco de nuestras percepciones. Es así que se lleva un proceso que va transformando ese objeto a un objeto fenoménico. Cuando hablamos como objeto fenoménico, estamos refiriéndonos a ese elemento que ya está en nuestro marco de conciencia, que ya está en nuestro espacio perceptual. Es de cierta manera que comenzamos a ver, por ejemplo, en el marco del ejemplo del cubo Rubik, que tenemos aquí el objeto del marco o el objeto que estamos estudiando. ¿Sí? Comenzamos a tomar conciencia de ello y ya después, a partir de la toma total de conciencia de que existe y que está acá con nosotros, esto se convierte en fenómeno puro. Ese fenómeno puro es lo que abstraemos de este objeto y el yo.
Es de cierta manera que nosotros comenzábamos a ir desglosando qué características puede tener este objeto, qué elementos puede tener y qué nos puede servir. Pero para eso, para poder llegar a ese punto de llegar a la esencia misma del objeto, convertirlo un objeto real a objeto fenoménico y luego a un fenómeno puro, hay que comprender qué hay dentro de los otros elementos que habíamos hablado anteriormente, que era objeto, contenido y el sujeto o el yo. Es de cierta manera que comenzamos a ver que dentro del marco de este tema del yo, comenzamos a identificar que hay tres tipos de ese proceso del yo. Y están muy ligadas a ese concepto que nosotros habíamos hablado. Y es a partir del marco de las actitudes. Las actitudes de una actitud natural, que es lo que Husserl conceptualizaba como ese estado que nosotros tenemos de nuestra cotidianidad, donde de cierta manera facilitamos nuestra existencia en el mundo a partir de los conceptos. Pero no tomamos ningún tipo de conciencia, no tomamos ningún tipo de actividad como tal de la misma. Es de cierta manera que comenzamos a ver un yo humano viviente en el mundo con una actitud natural, que ya después, cuando comienza a tener conciencia del objeto que está aquí, por ejemplo, en este marco del cubo Rubik, comienza a tener un yo con una subjetividad fenomenológica. Ya comienza a tener una actitud en la que de cierta manera comienza a tener una reflexión del proceso y el darse cuenta que está aquí y que está frente a un objeto. Para ya después, que ese es el objetivo de la fenomenología trascendental que plantea Husserl, podamos identificar cuáles son estas características que aparentemente tiene el objeto a partir de un yo que sirva como una conexión, que sirva una conexión entre lo que es el objeto y lo que quiero yo abstraer de este objeto. ¿Listo? Es de cierta manera que comenzamos a ver tanto el objeto como objeto real, fenomenológico y luego fenómeno puro, a un yo con actitud natural, un yo fenoménico y un yo con una reducción o un elemento trascendental que es esa abstracción como tal de lo que yo quiero de este proceso. Es de esta manera que comenzamos a notar que ese proceso que nosotros llevamos, Husserl lo comienza a llamar como reducción fenomenológica. Es como ir colando poco a poco conceptos o elementos dando eh, que van dando resultados o que van dando pesquisas mucho más finas de lo que realmente es el fenómeno como tal. En qué consiste, por ejemplo, el cubo Rubik? ¿En qué me quiero yo centrar? Si me quiero centrar en los colores, en la forma, en la mecánica o de cierta manera en la utilidad posterior que hay detrás de. Y es de cierta manera que cuando nosotros la utilizamos, comenzamos a ver una transformación de esa actitud natural, que es algo cotidiano y a la cual Husserl dice, bueno, es que todas las ciencias empíricas, racionales, trabajan desde esa actitud, vamos a darle ahora otra nueva herramienta, otra forma de comprensión, y es quitar esos preconceptos que teníamos anteriores de este cubo Rubik, de que era, de que fue creado en 1980, de que estaba pensado, que está pensado para procesos atencionales o que sirve para también procesos de motricidad fina, que es un concepto cúbico entre otros cubos, que tiene una mecánica, tiene incluso un algoritmo matemático de resolución como tal. Y la idea de esta propuesta de la fenomenología en sí es quitar y romper de cierta manera esos preconceptos y ver el objeto tal cual como es, tal cual como te lo presenta. Es de cierta manera
que dentro del ejercicio de la reducción fenomenológica del objeto, de la persona que tenemos al frente, de la situación, vamos a ver lo que realmente es, lo que realmente sucede. Entonces, ¿qué nos propone Husserl en este caso, teniendo en cuenta este elemento de la reducción fenológica? Que vamos a tener un objeto plástico duro que tiene una serie de colores naranja, azul, blanco, rojo y amarillo, que puede movilizar ciertas partes, pero de una forma horizontal y vertical, no diagonal, y que de cierta manera tiene una composición o tiene elementos o mecánicas por dentro. Es una sensación lisa, es inoloro, no tiene sabor. ¿Listo? Y eso es al objetivo que quiere llegar Husserl con esta propuesta fenomenológica. Esto lo que nosotros llamamos es, de cierta manera, una actitud trascendental, porque va más allá de escoger y poner el colador y volverlo mucho más fino y más fino y más fino y más fino y más fino hasta llegar a las pesquisas o a las características más esenciales que nosotros queremos como tanto investigadores, como psicólogos o como personas que quieren utilizar esta filosofía o este método filosófico para comprender su mundo alrededor. Es de cierta manera que como método práctico nos sirve tal vez para comprender mucho mejor las situaciones tal cual como son. Tal vez sin los preconceptos o tal vez sin las ideas irracionales que podamos tener muchas veces. O que por ejemplo digamos, mira, cuando yo era niño, no sé, había otro compañerito que cogía este cubo y me pegaba constantemente con el cubo. Entonces, por cuestionamiento, por aspectos de condicionamiento clásico, comienzo yo a tener la aversión a todos los cubos Rubik y me da miedo. Entonces, la invitación desde el marco, por ejemplo, de la psicología existencial dentro de la concepción husserliana del fenómeno o de la comprensión fenomenológica es decir, mira, hagamos el ejercicio de ver tal cual como puede llegar a ser esa situación que te da miedo o tal cual como puede verse esa situación que te da tristeza. ¿Sí? Entonces vemos el objeto real y lo deconstruimos en un objeto fenomenológico que va con mi vivencia, que va con lo que yo voy captando de ese objeto. Me doy cuenta que realmente este objeto, estando tal cual como es, no genera ningún peligro, por ejemplo. Y por ende, el objeto en sí no me va a generar ese miedo que me genera si estuviese con ese amigo que en la infancia me la tiraba o me pegaba con el cubo, ¿sí? Y esto pasa igual tal vez con los perros, cuando hay miedos con los perros o los animales, o bien incluso con percepciones equivocadas de situaciones, por ejemplo, cuando conversamos con alguien y decimos, hey, mira, me peleé con fulanito, me peleé con María y pienso que María, o considero que María de cierta manera estaba molesta conmigo. Pero cuando deconstruimos fenomenológicamente lo que realmente sucede, lo volvemos un objeto fenomenológico, tal vez nos damos cuenta que esa forma de la comunicación que ella tenía en su momento era una comunicación tal vez de un volumen alto y con un énfasis en ciertos aspectos o ciertas palabras. Pero detrás no significaba o no generaba un concepto tal vez de rabia, de malestar o de ira, sino que tal vez en ese momento su expresión fue más incisiva. Es de cierta manera que a partir de este espacio o de este proceso de deconstrucción o de forma metodológica de comprender el mundo, es que de cierta manera se comienza a ver o se comienza a dar los primeros peldaños de lo que conforman el método o tanto la filosofía como la psicología existencial. Porque haciendo un recordatorio de este proceso, vamos a tener muy en cuenta que en la fenomenología husserliana
vamos a tener un aspecto en el cual comenzamos a romper todo concepto del mundo, todo el preconcepto de lo que puede llegar a tener este objeto. Y comenzamos a abrir la vivencia y aquí ya comienza a notarse unas derivaciones de sus discípulos, que los discípulos fueron críticos con Husserl en ese aspecto, y es que de cierta manera se puede abrir la conciencia, se puede abrir la vivencia a partir del objeto para comprenderlo realmente como es, de poder disfrutar la vivencia como realmente es y generar una horizontalidad de la persona o del objeto a la cual como individuo estamos compartiendo vivencia. Es por eso y es importante, por ejemplo, el uso tan relevante que tiene y que ha planteado Husserl. Es de cierta manera lo que planteaba Ricoeur al hablar de la fenomenología y es que es un proyecto enorme. La fenomenología es un proyecto enorme, tanto filosófico como epistemológico y científico, dentro del marco de las investigaciones y del trabajo de conocimiento, que permite de cierta manera unas variaciones eh, de ese mismo concepto. Entonces vamos a ver que, por ejemplo, Heidegger plantea y centra sus conocimientos a partir de ese proceso del objeto y el yo, pero lo centra es en el yo, mientras que Sartre plantea los procesos cognitivos que hay en ese yo en relación con el sujeto. O Merleau-Ponty trabaja el proceso que hay detrás de cómo mis sensaciones de tacto, gusto, vista y oído pueden centrar o pueden llevar a la concepción o comprensión del conocimiento del objeto. Entre otras relaciones como la fenomenología de Bumer, que plantea las relaciones sociales o interacciones con otros, o incluso las de Levinas, que plantea una interacción más pensada en ese otro que en el mismo yo. Es así que de cierta forma, este planteamiento de la fenomenología es tan rica, es tan fructífera, que se puede ver de diferentes maneras en función de la necesidad que requiera la persona que quiere tener conciencia o de la vivencia que tiene. Es así que desde la investigación se puede trabajar desde diferentes elementos según lo que necesite o bien desde el marco terapéutico en función de lo que el consultante requiera. Algo sumamente importante aquí también que hay que revisar es que el marco de la fenomenología y más la de Husserl va a plantear algo importante y es ese esclarecimiento del concepto de la conciencia. Porque va a comenzar a notar o va a comenzar a dar el peldaño de lo que conforma el existencialismo en el sentido de que comienza a verse o notarse el concepto de la vivencia como un elemento de tomar conciencia de esto que estamos experienciando, que estamos teniendo, pero una conciencia intencionada. Y es que intencionada se refiere a que de todas esas características que tiene el objeto, voy a centrarme en alguna de ellas. En el color, en el tacto, en su funcionalidad cognitiva. Esa es la intención. Eso es lo que comienza a llevarse como conciencia, ser consciente. Comienza a darle una acción al concepto de conciencia. No deja el concepto como algo que de cierta manera está deliberado, que está dejado hacia procesos abstractos, psicologizantes, como lo es el psicoanálisis, sino que le permita al sujeto decir, hey, toma las riendas de qué es lo que tú quieres darte cuenta, de qué es lo que tú quieres centrarte. Y es como de cierta manera comienza a darle una acción a decir, somos conscientes, pero conscientes de algo, conscientes siempre de algo o de un elemento o de alguien o de un individuo. Y es de cierta manera cómo se va construyendo y van dando las bases tan fundamentales e importantes que comienzan a generarse
a partir de lo que concebimos como psicología existencial, porque a partir de ese pequeño detalle de lo que es el concepto, em, de lo que es de cierta manera la conciencia, es que de cierta forma se va a abrir mucha serie de terapias, no solo existenciales, sino también de tercera generación, de, eh, del sistémico también y del transpersonal. Algo importante ya para finalizar este monólogo de lo que es la fenomenología husserliana es es llevar o prestar o hacer prestar atención a que este primer fenómeno, esa primer conceptualización de lo que es el fenómeno o lo que es la fenomenología es solo el primer peldaño. Obviamente es un elemento que le falta, pero que a medida que se van viendo en los demás discípulos, se va comenzando a ir estructurando y se va dando como mucho más forma y va permitiendo darle un método, una forma de filosofar, una forma de investigar y una forma de generar conciencia en las personas que quieren ver el mundo y no depender de el mundo en sí. Entonces, no siendo más, este es un ejercicio o un resumen de todo esto que implica la fenomenología husserliana. Eh, Obviamente se necesita mucho más tiempo, mucho más, de cierta manera, eh, precisiones, pero ese es un acercamiento básico, un acercamiento básico y espero que haya sido tanto de su agrado como de su comprensión. Si tienen alguna duda con respecto a este tipo de temáticas o de cualquier tipo referente a este elemento de la fenomenología, lo pueden escribir abajo en el marco de comentarios. Tanto Lai como yo estaremos muy conscientes y de sus comentarios estaremos pendientes de cualquier duda que tengan, de cualquier disposición y nosotros iremos resolviendo en la medida del caso. No siendo más, les agradezco mucho y espero que hayan disfrutado de este espacio de comprensión y de toma de conciencia.